Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta lectura acompañada de la Sagrada Escritura, la Biblia Católica. Estamos en este momento, pues vamos a comenzar con la lectura del Evangelio según San Marcos en su capítulo 14. Este capítulo 14, que es el más extenso del Evangelio según San Marcos, con 72 versículos. Estamos ya en el tiempo, en la temática de la presencia de Jesús en Jerusalén, cuando va a comenzar prácticamente el triduo pascual, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Para hacer una lectura y posteriormente un comentario al mismo texto que nos ayude a tener un mejor entendimiento y una lectura de fe, una lectura doctrinal correcta, vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo. Te recuerdo que es muy conveniente que tengas una libreta, un lápiz, una pluma para tomar tus apuntes, para que vayas por allí tomando los comentarios que te parezcan más interesantes. También un marcatextos o unos lápices de colores que te permitan marcar el texto que más te llame la atención, donde sientas tú que el Señor de manera particular está llamando más tu atención, te quiere decir algo, para que después, si así lo deseas, puedas comentarnos también en la parte baja de este video, en el área de comentarios, pues tus dudas, tus comentarios, tus sugerencias, todo aquello que quieras tú compartirnos, ¿verdad? Estamos totalmente abiertos a escuchar, a leer tus comentarios, y si tienes alguna duda, con mucho gusto también podemos nosotros contestarte en la medida de nuestras posibilidades, siempre de la mano del catecismo de la Iglesia Católica, del magisterio de la Iglesia, de los padres, los doctores de la Iglesia, que también han escrito mucho para orientarnos correctamente en la fe de la Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años. Pues bien, vamos a comenzar entonces sin mayor preámbulo, invocando al Espíritu Santo. Tomamos nuestra Biblia y le damos un beso, porque es Dios hecho palabra. Siempre hay que tratar nuestras Biblias con gran reverencia y respeto, porque es la palabra de vida que Dios nos ha dado para que podamos ser felices en este mundo y en la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, capítulo 14. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley andaban buscando el modo de arrestar a Jesús con engaño y darle muerte. Pero decían: durante la fiesta no sea que el pueblo se amotine. Estaba Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, cuando llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume de nardo puro, que era muy caro. Rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Algunos, indignados, comentaban entre sí: ¿a qué se debe semejante derroche de perfume? Podía haberse vendido este perfume a un precio muy alto y haber dado el dinero a los pobres. Y la criticaban. Pero Jesús les dijo: déjenla, ¿por qué la apenan? Ha hecho conmigo una obra buena. A los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se anuncie la buena noticia, será recordada esta mujer y lo que ha hecho. Judas Iscariote, uno de los 12,
fue a hablar con los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Por eso buscaba cuál sería el momento oportuno para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual, sus discípulos preguntaron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y allí donde entre, digan al dueño: El maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a celebrar la cena de Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso de arriba una sala grande y bien alfombrada. Preparen todo ahí para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, encontraron todo tal como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12 y una vez que se acomodaron mientras cenaban, dijo Jesús: Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que está cenando conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro: ¿Acaso soy yo? Él les contestó: Uno de los 12, uno que está comiendo conmigo en el mismo plato. El Hijo del Hombre se va, tal como está escrito de él, pero ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: Tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego un cáliz, pronunció la acción de gracias, lo dio a sus discípulos y bebieron todos de él. Y les dijo: Esta es mi sangre, la sangre de la alianza derramada por todos. Les aseguro que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día aquel en que beba un vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dijo: Todos me abandonarán porque está escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de resucitar me encontraré de nuevo con ustedes en Galilea. Pedro le respondió: Aunque todos te abandonen, yo no. Jesús le contestó: Te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pedro insistió: Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos decían lo mismo. Cuando llegaron a un lugar llamado Getsemaní, dijo Jesús a sus discípulos: Siéntense aquí, mientras yo voy a orar. Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a sentir miedo y angustia y les dijo: Me muero de tristeza. Quédense aquí y velen. Y avanzando un poco más, se postró en tierra y suplicaba que, si era posible, no tuviera que pasar por aquel momento. Decía: Abba, Padre, todo te es posible. Aparta de mí este cáliz de amargura. Pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Regresó y los encontró dormidos y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni siquiera 1 hora? Velen y oren para que puedan hacer frente a la prueba, pues el espíritu está bien dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó de nuevo y oró repitiendo lo mismo. Regresó y de nuevo los encontró dormidos, pues sus ojos se cerraban de sueño. Ellos no sabían qué responderle. Regresó por 3ª vez y les dijo: ¿Todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Vamos, levántense, ya está aquí el que me va a entregar. Aún estaba hablando Jesús cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él un tumulto de gente con espadas y palos, enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es. Arréstenlo y llévenlo bien custodiado. En cuanto llegó, se acercó a Jesús y le dijo:
Maestro, y lo besó. Ellos se abalanzaron sobre él y lo arrestaron. Uno de los presentes sacó la espada y cortó de un golpe la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: han salido a detenerme con espadas y palos, como si fuera un bandido. A diario estaba con ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron. Pero es necesario que se cumplan las Escrituras. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Un joven que lo iba siguiendo, cubierto tan solo con una sábana, lo detuvieron, pero él, soltando la sábana, se escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se quedó sentado con los guardias, calentándose junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y todo el consejo de ancianos buscaban una acusación contra Jesús para darle muerte, pero no la encontraban. Pues aunque muchos testimoniaban en falso contra él, los testimonios no coincidían. Algunos comparecieron y dieron contra él este falso testimonio. Nosotros lo hemos oído decir: yo destruiré este templo hecho por hombres y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni siquiera en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote tomó la palabra en medio de todos y preguntó a Jesús: ¿no respondes nada? ¿De qué te acusan estos? Pero Jesús callaba y no respondía nada. El sumo sacerdote siguió preguntándole: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús contestó: yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dijo: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos juzgaron que merecía la muerte. Algunos comenzaron a escupirlo y tapándole la cara le daban bofetadas y le decían: adivina. Y también los guardias lo golpeaban. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote. Al ver a Pedro calentándose junto al fuego, se quedó mirándolo y le dijo: ¿también tú andabas con Jesús, el de Nazaret? Pedro lo negó diciendo: no sé ni entiendo de qué hablas. Salió a la puerta de la casa y cantó un gallo. Lo vio de nuevo la criada y otra vez se puso a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pedro lo negó de nuevo. Poco después también los otros dijeron a Pedro: no hay duda, tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó entonces a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre del que me hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó de lo que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y se puso a llorar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues vamos ahora a hacer un comentario sobre este capítulo 14, el cual ciertamente es el más largo de todo este relato de San Marcos. Y bueno, es el relato donde ya entra Jesús directamente al drama de su pasión. Ya después de que en este capítulo 13 vimos cómo, pues, desde que entró a Jerusalén, el Señor se enfrentó al rechazo de las autoridades religiosas de su tiempo, del pueblo de Israel, de este resto del pueblo judío, ¿verdad? La tribu de Judá. Sabemos que el reino del norte, todo lo que fue el resto de Israel con su capital en Samaria, pues bueno, pues había sido llevada a la deportación y ya no se recuperó, digamos, cuando regresan por orden del rey Ciro los judíos a su tierra, a lo que es Jerusalén, para reconstruir el templo, pues ciertamente lo que quedaba de las tribus del norte pues ya se habían mezclado con otros pueblos y ciertamente los judíos los consideraban pues como estos impuros, ¿verdad?
los impuros que ni siquiera pues habían permanecido en la tradición de adorar en Jerusalén, ¿verdad? En el monte Sión, ¿verdad? Allí propiamente en el templo donde estaba el templo de Salomón, que bueno, pues regresaron los judíos precisamente a reconstruirlo. Y bueno, pues los que quedaba del resto de Israel, del reino del norte, pues seguían ellos, los samaritanos, tenían su capital en Samaria y adoraban en el monte Garizim, como nos dice el relato de San Juan, de Jesús con la samaritana. Y bueno, Jesús se enfrenta ya a estas etapas finales, ¿no? de su mesianismo, de su misión, de pasar haciendo el bien por la tierra y enfrentar en la divina providencia de Dios, en la sabiduría divina, tener que enfrentar el rechazo de las autoridades de la fe, las autoridades de la religión, las autoridades que ciertamente Jesús ya les había echado en cara, les había aclarado que ellos habían, pues, de alguna manera traicionado el espíritu original de la ley, toda vez que, pues, habían anulado algunos mandamientos, aquellos mandamientos que tenían que ver con la misericordia, con la compasión, pues para ponerse de una manera muy estricta, digamos, los llama Jesús tradiciones de hombres que más bien servían para explotar al pobre, ¿no? A la viuda, al huérfano, al extranjero, los vulnerables, digamos, los más vulnerables, los niños, etc. Entonces, bueno, en este capítulo 14 comienza con la conspiración de los dirigentes judíos específicamente, donde pues se ponen de acuerdo para matar a Jesús, para echarle mano y finalmente condenarlo y matarlo. Mientras tanto, sucede la unción en Betania, cuando Jesús, después de llegar a Jerusalén, se va a pasar el tiempo a Betania, muy cerca de allí, en casa de sus amigos, ¿verdad? De Lázaro, Marta y María. Y es precisamente allí, en la casa de ellos, en la casa de Simón el leproso, en Betania, en el mismo caserío, diríamos, en el mismo poblado, ¿verdad? Donde va a llegar esta mujer que va a comprar este frasco de perfume y bueno, se lo va a poner a Jesús. Después viene el proceso de la traición de Judas, los preparativos para la última cena, el anuncio de la traición de Judas. Jesús anuncia a sus discípulos que será traicionado, la institución de la Eucaristía, el anuncio a Pedro de que va a negar a Jesús, y la soledad de Jesús y la oración en Getsemaní, para después entrar ya de lleno a lo que es el arresto de Jesús, la confesión de Jesús ante las autoridades de Jerusalén de que él efectivamente es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y razón por la cual esta confesión será tomada como una blasfemia y, digamos, la cereza del pastel para que las autoridades puedan verdaderamente pues condenar a Jesús a muerte, ¿verdad? Viene en este proceso, durante este momento del juicio de Jesús, pues mientras tanto en el patio afuera de la casa, Pedro niega a Jesús 3 veces. Y con esto termina el relato de este capítulo 14. Vamos a ver un poquito más a detalle cómo suceden las cosas y qué podemos comentar al respecto. Nos dice aquí precisamente el comentario de nuestra Biblia, nos dice que sorprende el amplio espacio que Marcos dedica a la pasión de Jesús comparativamente con el resto de los 16 capítulos, ¿verdad?, de todo el Evangelio, pues prácticamente desde el capítulo 14, es decir, 3 capítulos, los dedica a lo que es la pasión, muerte y resurrección. Algo muy parecido a lo que vimos en Mateo, ¿verdad? Siendo que Mateo, pues prácticamente fueron los capítulos 26, 27 y 28, los últimos 3, los que se dedican también a la pasión, muerte y resurrección del Señor. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley andaban buscando el modo de arrestar a Jesús con engaño
y darle muerte. Pero decían, durante la fiesta no, porque hay mucha gente, el pueblo se puede amotinar. Y estaba Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, cuando llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume de nardo muy puro, que era muy caro. Rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Algunos indignados comentaban entre sí, ¿a qué se debe semejante despilfarro? Derroche de perfume. Podía haberse vendido este perfume a un precio muy alto y haber dado el dinero a los pobres, y la criticaban. Aquí no dice Marcos quién era el que estaba o quiénes eran los que estaban criticando a esta mujer, pero el Evangelio de Juan nos revelará que se trata de Judas, precisamente, que dice que no lo hacía tanto porque le preocuparan los pobres, sino porque él era ladrón y sacaba dinero de lo que se echaba o lo que se guardaba en la bolsa de las contribuciones, ¿verdad?, para el ministerio de Jesús. La criticaban, pero Jesús les dijo, déjenla, ¿por qué la apenan? Ha hecho conmigo una obra buena. A los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Jesús nuevamente está hablando ya de que se acerca su partida de este mundo. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se anuncie la buena noticia será recordada esta mujer y lo que ha hecho. María también se habla, ¿verdad? Algunos la identifican con la Magdalena, otros dicen que es otra María. Bueno, finalmente vemos que esta mujer estaba muy acongojada con Jesús, siente una ternura muy grande de escuchar a su maestro, y entonces pues ella quiere darle esta ofrenda de amor, esta ofrenda de ternura, de ungirlo con aceite de nardo, ¿verdad? Y bueno, dice después que Judas Iscariote, uno de los 12, fue a hablar con los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Por eso buscaba cuál sería el momento oportuno para entregarlo. Ya en otro momento hemos comentado esta situación de Judas. ¿Por qué Judas habría de entregar a Jesús? Sabemos que Judas era una persona, digamos, oportunista, una persona que, pues como ya hemos dicho, era por interés que seguía a Jesús, por este interés del dinero, del poder, de ser, ahora sí que parte del gabinete, diríamos ahora, o del grupo, de la corte del rey Jesús, del rey Mesías, un rey Mesías totalmente adaptado a este mundo, un rey Mesías que venía a darle la primacía a Israel, en entendimiento de Judas. Y entonces, bueno, pues Judas simple y sencillamente está tratando de acelerar el proceso en el que Jesús y las autoridades de su tiempo, las autoridades religiosas del pueblo, pues tuvieran un encuentro en el cual Jesús seguramente habría de dar testimonio de ser el Mesías, y las autoridades obviamente lo pondrían a prueba. Él haría alguna señal, haría algún milagro o alguna cosa que los convenciera. Eso era lo que pensaba Judas. Y Judas, bueno, como oportunista que era, pues estaba buscando acelerar el proceso del encuentro del Mesías con el resto de las autoridades para que entraran, digamos, en una comunión, se convencieran unos y otros del papel de Jesús. Y bueno, pues tendría todo aquello un final feliz para Judas. Pero ciertamente, pues Jesús de alguna manera ya había desilusionado un tanto a Judas, porque pues era mucha la compasión que mostraba y como que no se le veían ganas de esa actitud beligerante de sacar a los romanos fuera de Israel, y que el pueblo finalmente tuviera esta primacía que ellos entendían estaba profetizada en antiguo, ¿verdad?, por los profetas de la antigüedad. Y bueno, entonces estaban buscando Judas el momento, habiéndose puesto de acuerdo con las autoridades, buscaba el momento de entregar a Jesús. Pero pues ya sabemos cómo van a terminar las cosas. Judas no se espera el resultado que va a salir finalmente.
El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta cuando se sacrificaba al cordero pascual, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Y Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y allí donde entre, digan al dueño: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a celebrar la cena de Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso de arriba una sala grande y bien alfombrada. Preparen todo allí para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, encontraron todo tal como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua. Aquí hay un detalle interesante que para muchos pasa desapercibido, y esto es las señales que Jesús le da, las instrucciones que le da a sus discípulos para encontrar el lugar donde será la última cena. Y es que este lugar tenía que ser un lugar donde las autoridades y donde los que perseguían estaban buscando a Jesús para arrestarlo y matarlo, pues no tuvieran ahora sí que manera de encontrarlos. Y que estando el pueblo como estaba también, pues de alguna manera ya afectado por esta situación de las autoridades, pues no podía Jesús llegar a cualquier casa y hospedarse. Ciertamente, las casas de los fariseos y de los saduceos pues no estarían muy disponibles para Jesús. ¿A qué casa se buscaría dirigirse el maestro? Pues a una casa donde tuviera, digamos, una mejor recepción. Y esta casa podía ser dentro de Jerusalén, en el barrio de los Esenios. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿cómo sabemos esto? Pues porque el mismo Jesús les dice que entren a la ciudad, ¿verdad? Y se van a topar al encuentro con un hombre que lleva un cántaro de agua. Y esto parece algo para nosotros quizás sin mayor significado, pero en el tiempo de Jesús debemos entender que esta labor de andar acarreando agua en cántaros no era una labor propia de los varones, era algo que más bien se encargaba a las mujeres. ¿Por qué lo estaría haciendo un varón? Pues muy probablemente porque este varón vivía con otros varones de la secta de los esenios que vivían, como ya decíamos, en un estilo monástico, en un estilo de entrega al Señor para la oración, para la meditación de la palabra y seguir un reglamento muy estricto que, bueno, pues los hemos empezado a conocer un tanto por lo que nos dicen los escritos de Qumran, que se encontraron precisamente en estos lugares, ¿verdad? En estos, diríamos, en estas ruinas, ¿verdad? Cerca del Mar Muerto, donde habitaba esta comunidad de esenios y que, bueno, pues estaban dedicados a la oración y a la vida contemplativa. Entonces, bueno, una de las características era que vivían, pues, prácticamente puros hombres. Había también dentro de los simpatizantes con los esenios, había también comunidades donde había matrimonios, ¿verdad? Y los niños que nacían de esos matrimonios eran totalmente, pues, consagrados, o se buscaba que se consagraran al Señor, de manera tal que las comunidades estas varoniles de monjes, podríamos decir el día de hoy, ¿no? O de gente religiosa dedicada a la oración y a la contemplación, pues se iban nutriendo de estos niños, de estos hijos de estas familias, algunos de los cuales entrarían después a la comunidad y otros simple y sencillamente serían, pues, educados, como diríamos ahora quizá en una escuela, en un colegio religioso, ¿verdad? En un colegio donde recibiría el catecismo, donde recibiría pues toda la formación religiosa de acuerdo a la, digamos, la interpretación de la escritura que hacía este grupo religioso, los esenios. Recordemos ya que los historiadores que ya hemos mencionado en otros videos, como Flavio Josefo, como Filón de Alejandría, ¿verdad? Que pues eran historiadores de la época y que mencionan que dentro de la sociedad
de Judá, digamos, existían estos tres grupos principales que se dividían principalmente o sobre todo por su interpretación que hacían de la ley y de las escrituras: los esenios, los saduceos y los fariseos. Y como hemos visto a lo largo de todo el relato, Jesús se enfrenta más bien a los saduceos y los fariseos. No se habla nunca de que tenga un encuentro fuerte o una diferencia fuerte con los saduceos. Probablemente los saduceos, que esperaban a este Mesías espiritual, estaban más en la línea del mesianismo de Jesús y tenían menos problemas en aceptarlo, si bien no estaban del todo de acuerdo con él. Porque como sabemos, pues Jesús y Juan el Bautista hablaban de un mesianismo para todos los pueblos, es decir, un envío, como ya decíamos, una visión católica de la fe, donde no solamente el pueblo judío sería el beneficiado, el pueblo de Israel, sino todas las naciones. Y bueno, ya nos daba estas pistas Jesús cuando hablaba de que el templo debería ser casa de oración para todas las naciones, de acuerdo a esta profecía, ¿no?, antigua. Y bien, bueno, entonces Jesús muy probablemente les da entonces esta seña para decir: vamos a una casa quizá de esenios o relacionada con esto, porque no había mujeres al servicio, sino que eran puros varones. Y dada esa situación, pues eran los varones los que hacían también las labores hogareñas de traer o acarrear agua para el uso doméstico. Y entonces, bueno, dice: sigan a este hombre con el cántaro de agua y en esa casa lleguen y pregunten. El maestro manda preguntar: ¿dónde está mi sala en la que voy a celebrar la cena de Pascua con mis discípulos? Entonces, como vemos aquí, algunos historiadores o algunos, digamos, eruditos sobre este asunto comentan que en esos tiempos de la Pascua, pues había muchas visitas a Jerusalén, había mucha gente que llegaba a ofrecer precisamente y celebrar la Pascua, a ofrecer sacrificios al templo, y bueno, pues muchas casas se convertían precisamente en una especie de hostales que albergaban a los visitantes. Bien, vamos a pausar hasta aquí este comentario del capítulo 14 del Evangelio según San Marcos, para que no se haga un video demasiado extenso y así lo podamos tener en dos partes. Entonces, continuamos en el siguiente video.